¿Cuántas veces hemos asistido a velorios para presentar las condolencias a la familia del muerto? Pero ¿qué sentirías si en medio del mismo velorio de repente vieras que el muerto está vivo de nuevo? A continuación hablaremos de esto. Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Mi madre nació en la Ciudad de México, más o menos por donde ahora está el Metro Tacuba, en una colonia llamada La Huichapan. El lugar era una vecindad que estaba muy cerca de la calzada México-Tacuba y el Panteón Inglés. En esta vecindad mi madre vivió muchos años de pobreza y violencia, que para su infancia causaron muchos traumas y miedos que aún lleva. Además de mi mamá, mi abuelita tenía 5 hijos más y todos vivían en un cuartito de láminas, adobe y piso de tierra. Los demás vecinos no tenían una vivienda muy diferente a esta. En la vecindad no tenían luz todo el día, incluso no tenían agua, tenían que ir y pagar por el agua. El dueño de la vecindad les ponía luz solo unas horas del día durante la noche. Entonces, cuando el sol se ponía al final del día, había mucho tiempo con oscuridad. Tampoco tenían un baño propio, pero al final de la vecindad había una letrina que todos compartían, y usualmente era el lugar más oscuro de la vecindad. Imagínate tener ganas de ir al baño en la madrugada y tener que salir en medio de la noche. Por eso mi abuelita en las noches les ponía una basilica. En la vecindad y el vecindario había muchas malas personas. Estaba lleno de asesinos y rateros, drogadictos, borrachos y prostitutas. Todos los días había algún problema en la vecindad, ya que alguien había sido robado, golpeado e incluso había perdido la vida por una riña o por alcoholismo. Ya todo era tan normal para la gente, ya que las cosas pasaban y todos seguían en su vida como si nada. Mi madre tenía mucho miedo, pues le tocó ver cosas muy malas, como ver cómo 2 inquilinos se quitaban la vida entre ellos, acuchillándose mutuamente sus vientres y dejando salir todos sus intestinos y vísceras, dejando todo un río de sangre. Además, mi abuelita era muy católica, pero de una manera un poco fanática, llena de imágenes de santos ensangrentados y lastimados, y con la idea de que Dios te va a castigar o nos pasan cosas por culpa de Dios. Entonces, mi madre creyó que Dios era muy malo. Un día, un señor amaneció muerto en el patio de la vecindad. Tenía un disparo de gracia en la frente y tenía los ojos en blanco. Unos niños que eran muy maldosos de la misma vecindad acomodaron al señor como sentado y lo pusieron ahí cerca de donde estaba mi mamá. Le comentaron que si no le tocaba los pies al muerto, el muerto iba a ir a jalarle los pies en la noche. Mi mamá, con mucho miedo, fue a tocar al señor que ya estaba muerto y los niños le movieron el muerto. Durante más de una semana mi mamá vio al muerto en sus pesadillas, pero no podía decirle nada a mi abuelita, porque de seguro mi abuelita le iba a pegar. Así que se tuvo que tragar sus miedos y salir sola adelante. A pesar de que en la vecindad había gente muy mala, también había gente muy buena, como su madrina que vendía tamales y sus tíos que eran unos borrachitos teporochos. Pero mi mamá siempre tuvo mucho miedo por todo lo que pasaba ahí mismo enfrente de su casita de tierra. Ella asistía a la escuela y por un momento se olvidaba de todo lo que pasaba en la vecindad, pero al regresar volvía a la cruda realidad de la violencia. Dentro de sus vecinos había un vecino muy raro que se llamaba Don Juan. Don Juan se dedicaba a vender barbacoa, por lo cual tenía un corralito con sus chivos que él mismo mataba y destazaba para venderlos en barbacoa. Tenía un perro que era muy bravo y de vez en cuando mordía a la gente y a los inquilinos de la vecindad. Mi abuelito siempre salía con su bat de béisbol
y su cinturón con hebilla en mano para proteger a toda su familia. Don Juan tenía un carácter muy feo, parecía siempre estar enojado, como neurótico, le gritaba muy feo a su esposa e hijos y casi diario le pegaba a su perro. Por eso se volvió muy bravo. Don Juan estaba muy loco, y ya que de repente y sin haber tomado una sola gota de alcohol, se ponía a golpear a sus perros y a su perro y lo colgaba, lo ahorcaba y le daba golpes con un fuete hasta que sacaba sangre del perro. Solo se escuchaban los lloriqueos y lamentos del perro, pero nadie hacía nada. Un día mi mamá presenció cómo don Juan golpeó demasiado fuerte y ahorcó demasiado a su perro, que lo mató, y ya no se oyó ningún chillido de un perro. Don Juan mató a ese perro sin ningún cargo de conciencia y como si no hubiera hecho nada. Parecía que don Juan estuviera poseído por un demonio. Además de golpear a sus perros, don Juan también golpeaba a su esposa, a doña Lupe. La amarraba a unas tablas, amarrándole sus trenzas y sus manos, y la amarraba como si estuviera crucificada y golpeándola con el mismo fuete que le pegó al perro. La golpeaba tan fuerte que le sacaba su sangre, y hasta que él saciaba su sed de violencia, la dejaba toda ensangrentada. Imagínate a mi mamá viendo eso en vivo y después llegar a tu casa viendo una imagen de un Dios crucificado lleno de sangre. Los hijos de don Juan ya estaban grandes y le rogaban a don Juan que ya no le pegara a su mamá. Le decían: ya, pa, por favor, no le pegues más a mi papá, a mi mamá. Y eso parecía que le daba más fuerzas a don Juan para seguirle pegando a doña Lupe. Eso pasaba casi diario, y sus hijos estaban más grandes que el señor, pero no podían con el miedo que él les influía. Muchas veces mi mamá presenció esto y lo escuchó. Le tocó solamente meterse a su cuartito con láminas, cerrar los ojos y escuchar todos los lamentos y las lágrimas que don Juan le provocaba a su esposa y los llantos de sus hijos que ya querían que acabara con esto. Doña Lupe de vez en cuando le decía a mi abuelita que si mi abuelito, el señor Alfonso, fuera su esposo, él le besaría los pies, porque mi abuelito no le pegaba a mi abuelita y era un hombre muy trabajador. También era cierto que tomaba mucho, pero no era un hombre violento, y ya por eso doña Lupe decía que le besaría los pies por darle la vida que no lleva. Don Juan tenía unos compadres a quienes eran los únicos que no les hablaba enojado. Se llevaba muy bien con ellos y en especial con su comadre Tanita. Un día, sin saber por qué, don Juan empezó a hacerse de palabras con los hijos de la comadre Tanita, y los compadres empezaron a pelearse también. Se armó toda una trifulca que empezaron a golpearse entre ellos y empezaron a sacar cuchillos. Y en eso don Juan sacó una arma y estaba a punto de usarla cuando el hijo de la señora Tanita se la retiró de una patada. La golpiza siguió toda la noche. No sabemos si hubo algún muerto, me parece que no, pero a partir de ahí no volvieron a hablarse. Unos días después de esa riña, don Juan cayó en la cama y empezó a sentirse cada vez mal y mal. Creyeron que solamente había agarrado algún resfriado o algo así, pero al final cayó en el hospital. Después nos enteramos de que don Juan ya había muerto y se empezó a realizar todo el trabuco del velorio. Empezó a llegar la gente, se pusieron las lonas, se preparó el café, se tenía pan, había por ahí una señora rezando el rosario. Todo pasó normal en el primer día. La gente iba y presentaba sus condolencias a la señora Lupita. Y el primer día no pasó nada, pero al siguiente día, cuando empezaron a revisar todas las cosas y a limpiar lo que estaba por ahí, se dieron cuenta de que don Juan estaba parado a un lado
de su feltro y toda la gente empezó a correr y a gritar. Don Juan había resucitado. Le hablaron a un doctor para ver qué es lo que había pasado y el doctor no supo explicar bien qué es lo que había pasado. Le revisó todos sus signos vitales y vio que don Juan seguía muy mal, pero no estaba muerto. Continuamente don Juan caía muerto y al siguiente día volvía a despertar. Cansado ya de pasar todas estas cosas, don Juan pidió a la gente que le llevaran a su comadre para que él pudiera pedirle perdón. Ahí de repente llegó su comadre y entonces don Juan empezó a pedirle perdón con muchas fuerzas y con mucho arrepentimiento e incluso casi llorando. La comadre no quería perdonarlo, pero al verlo tan mal, tuvo un momento de compasión y lo perdonó. Y entonces, unas horas después de que lo perdonaron, don Juan cayó muerto por última vez y ya no se levantó. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo.